Habíamos visto que el triángulo de fuego nos indicaba que para que se produzca una llama necesitábamos tres elementos. Necesitábamos oxígeno, que era el comburente, el combustible, que puede ser distintos tipos, sólido, líquido o gaseoso, y necesitaba calor o energía de activación. Si cualquiera de estos tres no está presente, no se produce la reacción de combustión. Por lo tanto, veremos que hay distintas formas de apagar un incendio. Por ejemplo, miramos acá, en el triángulo de fuego hemos eliminado el calor. ¿Qué quiere decir? Si se disminuye la energía calorífica del combustible que se está prendiendo fuego por debajo de la temperatura de ignición, el incendio se apagará. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos bajar? Supongamos, en este caso ya el fuego está producido, no es que en este caso es la chispa para prenderlo, sino ya se prendió el fuego. Entonces, ¿cómo lo apagamos? Necesitamos eliminar el calor, necesitamos enfriarlo a ese fuego. Bueno, una forma es echarle agua. ¿Por qué agua? Porque el agua es una sustancia que absorbe, al evaporarse, al pasar del estado líquido al gaseoso, absorbe calor. De esta manera, el agua actuará enfriando el combustible, enfriando el fuego, hasta que al llegar a un punto por debajo de la temperatura de ignición, este fuego se apagará. También puede utilizar nieve carbónica, que es el del dióxido de carbono, o algunas sales que al espolvorearlas sobre el fuego producen una reacción endotérmica, que quiere decir que absorben calor. Por lo tanto, de cualquiera de las tres maneras que yo retire calor de la reacción, esta reacción se detendrá. ¿Por qué la llama no pasa arriba del colador? ¿Por qué no? ¿Qué sucede? No pasa para el otro lado de la llama. La llama se produce al quemar el gas butano del encendedor. Al acercarlo al colador, el colador es de metal y está fría la superficie. Por lo tanto, cuando la llama, la punta de la llama, entra en contacto con el frío del colador, este frío hace como un enfriamiento de la llama y ahí no se produce la quema del butano porque baja el calor, baja la temperatura del punto de ignición. Se va a quemar todo el gas que está por debajo, pero que no está en contacto con la malla fría del colador. En cambio, miren qué pasa ahora. Ahí está. ¿Por qué ahora sí la llama pasa y antes no? Lo hago de nuevo de abajo. La llama no pasa. Aprieto el gas para que salga el gas. Ahí está. ¿Qué es lo que hace que la llama se apague? En el segundo ejemplo, cuando yo aprieto el gas, dejo que el gas pase a través de la malla metálica y lo enciendo del otro lado. Entonces pareciera que la malla lo atraviesa, pero en realidad la llama se produjo del lado de arriba, y no se produce en donde está frío el alambre. Nada más que el gas atraviesa la malla y prendo el fuego del otro lado. Esto ustedes, si quieren, en su casa lo pueden hacer. No lo hagan con un colador de plástico porque se va a derretir. Tiene que ser de alambre. Otra forma, yéndome en el triángulo, me fui del calor, me voy al combustible. Elimino o disminuyo el material que se está quemando, el combustible. Entonces, ¿cómo hago? Y supongamos que tengo la cocina prendido fuego. Si yo cierro la válvula de la cocina, cierro la salida del combustible, el fuego se apaga. Ya no hay nada que se pueda quemar. Si supongamos tengo un incendio y le creo un cortafuego, ¿qué quiere decir? Hago un pasillo donde yo lo trabajo y le saco todo el material combustible, le paso un arado o lo quemo antes previamente, le estoy sacando el combustible. Cuando el fuego llegue ahí, el fuego se va a detener. ¿Por qué? Y porque ya no va a haber ningún material combustible. El tercero, ya hablamos de calor y el combustible. Nos queda el oxígeno, el comburente. ¿Cómo se llama? Sofocación. En este método, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Voy a buscar desplazar el oxígeno, que es el comburente, de la reacción. Si yo logro bajar el porcentaje de oxígeno a menos del 14% en volumen, la combustión no se va a producir.
el fuego se sofoca, no tiene comburente, no hay más oxígeno. ¿Cómo lo logro esto? Bueno, echándole alguna sustancia que desplace el oxígeno. Por ejemplo, arena, espuma, viene una espuma especial, dióxido de carbono, una manta, puedo echar una manta ignífuga arriba. Cuando hay alguien que se prendió fuego, le quito el oxígeno y se va a apagar. Si se me prendió fuego la comida y le pongo la tapa, también le quito el oxígeno, el fuego se sofoca. Supongamos que tengo una habitación donde hay un fuego, se prendió fuego. Si yo cierro las puertas y ventanas para que no circule el aire, va a llegar a un punto que el fuego se va a apagar. ¿Por qué? Porque al no haber más oxígeno, el fuego se apaga, no tiene su comburente. También proyectando un gas inerte, un gas inerte significa que no reacciona, que va a eliminar el oxígeno de la combustión y de esta manera va a ocupar su lugar este gas que al ser inerte apagará la llama. Por lo tanto es importante ver y clasificar los tipos de fuego, porque de acuerdo al tipo de fuego será el método de sofocación que será mejor utilizar. Por ejemplo, los tipos de fuego acá en América se clasifican de esta manera y en Europa tienen otra clasificación, pero vamos a ver nosotros lo de América. La clase A son los tipos de fuego que se producen de los combustibles sólidos, ya sean todos los tipos de madera, tejido, fibra, papel, etc. Los tipos B son los sólidos o líquidos en combustión pero que emiten vapores inflamables. En este caso están todos los derivados del petróleo como la nafta, el gasoil, el aguarrás, el queroseno, los solventes. También se incluyen acá los gases. En el tipo europeo los gases están aparte y se los clasifica como letra C, pero en este sistema letra B. Es importante ver la letra porque después cuando tengamos que apagarlos vamos a ver qué tipo de extinguidor vamos a utilizar. El tipo clase C son los fuegos eléctricos, son los fuegos que se producen en un tablero de electricidad debido a lo mejor al pase de la corriente eléctrica, un cortocircuito o lo que sea. Si yo de repente vienen los bomberos y cortan la luz, ya el deja de ser un incendio eléctrico. Y si sigue el incendio pasará a ser un incendio a lo mejor sólido o líquido, depende de qué es lo que haya prendido fuego debido a ese cortocircuito que se produjo en un elemento eléctrico. Luego tenemos el tipo D, que es la que se produce en metales. Por esto no sé si recuerdan, algunos metales eran altamente reactivos, los metales alcalinos. En este caso tenemos al magnesio. Después tenemos otros metales como el uranio. Son sustancias que son inflamables. Se usa un tipo especial para apagarlo. Y finalmente K, que es de reciente aprobación, y es a todos los fuegos que se producen en aceites y grasas, ya sean vegetales o animales, y que se producen mucho en las cocinas o en los restaurantes. Y es muy importante saber definirlo porque de acuerdo al tipo de fuego y qué es lo que se está quemando, es la forma de apagarlo o el extinguidor que yo voy a utilizar. ¿Cuáles son entonces los agentes extintores que hemos estado hablando? El más común y el más conocido, el agua. A lo largo de la historia siempre se apagó la mayoría de los incendios con agua. Es un elemento de bajo costo, es fácil de conseguir. ¿Cómo actúa el agua? Cuando se lo arroja al fuego, el agua está en estado líquido, pasa al estado gaseoso y en ese proceso, para poder pasar de estado líquido a gaseoso, absorbe calor. Entonces, al quitarle calor al fuego, estamos cuando vimos el primer triángulo, le está quitando calor, le está quitando uno de los elementos del triángulo. Al enfriarlo, la combustión se detiene. Cuando yo le echo el agua, es fundamental que el agua esté atomizada, brinde una mayor superficie de contacto con el fuego. De esta manera se va a evaporar más rápido, va a absorber mayor calor del fuego y se va a detener la reacción de combustión. Otro agente extintor es el dióxido de carbono. Este gas, que es un producto de la reacción de combustión, es un gas incoloro, inodoro, inerte, es más denso que el aire, es decir, pesa más que el aire, no se va a ir hacia arriba, ¿no? Porque al ser más pesado queda, no es buen conductor de la electricidad y debido a esta característica, es un agente muy eficaz para apagar incendios eléctricos.
También es eficaz para apagar incendios de líquidos o gases inflamables, pero no es eficaz para apagar combustibles sólidos. ¿Por qué? Porque es reducida su capacidad de enfriamiento. Por lo tanto, si se produce un incendio de un líquido o un sólido, se puede utilizar dióxido de carbono, pero luego se debe acompañar con una aplicación de agua para reducir más el calor que puede quedar en las brasas del fuego. ¿Cómo actúa el dióxido de carbono? Entonces, al ser más denso que el aire, yo si lo echo sobre el fuego, desplaza el aire, desplaza el oxígeno, ocupa el lugar que ocupaba el oxígeno, y al no haber oxígeno se produce un efecto sofocante y la llama se detiene. Además también produce cierto enfriamiento. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono en forma sólida está a 79 grados centígrados dentro del... entonces cuando yo abro el extinguidor, automáticamente pasa a su forma, se sublima, produce como una nieve carbónica, lo cual además enfría el combustible. Por lo tanto, por un lado sofoca y por otro lado lo enfría. Lo que vimos recién también es que no es alta su capacidad de enfriamiento, pero también lo utiliza. Lo que debo tener también precaución es si el fuego es al espacio al aire libre. ¿Por qué? Porque si hay cierta cantidad de viento que me renueva la provisión de oxígeno, usar este tipo de extinguidores se dificulta. Este experimento ya lo hicimos en otro año. Acá tenemos vinagre, que es ácido acético, y acá tenemos bicarbonato de sodio. Cuando mezclamos estas dos sustancias, se produce dióxido de carbono. El dióxido de carbono, dijimos, que se utiliza para los extinguidores para sofocar el fuego a través de quitarle el oxígeno al fuego, ya que es más pesado que el aire. Yo voy a producir acá el dióxido de carbono. Fíjense cómo burbujea. Y ahora lo voy a verter como si... ¿Ven? Miren. Enseguida se apaga la vela. ¿Por qué? Porque es más pesado que el aire. No tengo nada en el vaso y sin embargo lo vierto así y el fuego se apaga.